Bienvenida, bienvenido a una nueva exploración. Hoy nos vamos a enfrentar a un reto diagnóstico súper clásico, ¿eh? Llega un paciente al consultorio con ronchitas. Y la pregunta ¿es una simple alergia o es la punta del iceberg de una infección viral? Hoy vamos a jugar a ser detectives de la piel. Exacto. Vamos a descifrar las pistas que nos dejan los virus, pero con un enfoque muy claro en lo que se necesita dominar para el ENARM. Ese es el juego. Tenemos en las manos un manual que es prácticamente un mapa del tesoro para este tema. La misión es aprender a reconocer los patrones. Claro, muchas infecciones virales, pues, dan la cara en la piel, en las mucosas, pero el diablo está en los detalles. O sea, la forma de la lesión, dónde aparece, si se agrupa o no, esos detallitos son los que te van a dar el diagnóstico correcto. Y claro, los puntos en el examen. Perfecto, pues arranquemos con el pez gordo de la dermatología infecciosa, la familia de los herpes virus. Venga. Los dos protagonistas que nos marcan las fuentes son, por supuesto, el virus del herpes simple y el virus de la varicela zóster. Y de entrada hay un concepto de ENARM que me vuela la cabeza. A ver. Dice que la primoinfección por herpes simple fuera de la zona genital suele ser asintomática, pero la primoinfección genital casi siempre da la cara con todo. ¿Por qué esta diferencia tan radical? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en medicina la localización lo es todo. De verdad, no es solo el bicho, es el terreno donde aterriza. El campo de batalla, digamos. Exacto. Piensa que la mucosa oral está en un bombardeo constante de antígenos desde que nacemos. Está, digamos, más curtida. Claro. La mucosa genital, en cambio, tiene una respuesta inmune mucho más violenta, más evidente, ante un invasor primerizo. Y claro, también influye el tipo de virus. Ah, el VPH1 y el 2. Justo. El VPH1, el clásico fuego labial, es el responsable de la mayoría de los casos extragenitales. Y el VPH2 es el rey de la zona genital. Esa primoinfección silenciosa del VPH1 es la razón por la que más del 80% de la población lo tiene ahí latente. Esperando en los ganglios nerviosos. Exacto, esperando un momento de estrés o una baja de defensas para reactivarse. Entendido. Y cuando sí se manifiesta, ¿cuál es la lesión que tenemos que tener tatuada en la retina? La imagen del libro de texto. Vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. Ok. Imagínate un pequeño racimo de uvas sobre una mancha roja. Esa es la firma del herpes. Si ves eso, tu cerebro debe gritar herpes. Y las formas clínicas varían, ¿no? La más común es la reactivación orofacial, el fuego de toda la vida. Sí, pero la primera vez que entra el virus, en un 5% de los casos, puede ser un cuadro brutal. Se llama gingioestomatitis herpética. Suena terrible. Lo es, sobre todo en niños. Fiebre alta, úlceras por toda la boca que sangran, adenopatías. Es un cuadro muy aparatoso. Y del lado genital, que decíamos que casi siempre es sintomático, es la causa más frecuente de úlcera genital no traumática. Así es, se presenta con esas mismas úlceras agrupadas y ganglios inguinales que duelen un montón. Pero además de estas dos formas clásicas, el material menciona otras que suenan más raras, como el eczema herpético o el panadizo herpético. Sí, y son importantes porque demuestran que el virus es un oportunista. El eczema herpético, por ejemplo, es una diseminación masiva del virus sobre la piel ya dañada de un paciente con dermatitis atópica. O sea, una urgencia. Totalmente. Es una urgencia dermatológica. Y el panadizo herpético es una inoculación en los dedos, clásica en personal de salud que no usa guantes o en niños que se chupan el dedo. Ok, ahora, el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos que estamos ante un herpes? Porque supongo que el no todo lo que parece es. Pues para el diagnóstico tienes herramientas de distinta generación, por así decirlo. La clínica, tu ojo, es tu intuición de detective. Claro. Luego tienes una herramienta clásica, como de película en blanco y negro, el citodiagnóstico de Tsang. El Tsang. Ok. Raspas la base de una vesícula, la pones en un portaobjetos y buscas células gigantes multinucleadas. Es una pista. Te dice que probablemente es un herpes virus, pero no te da el nombre y apellido. Y la herramienta moderna, la del siglo XXI, el análisis forense de ADN, la PCR. Esa te dice con certeza absoluta qué tipo de virus está en la escena del crimen. Para el ENARM tienes que conocer las dos. Ahora, un punto que me parece crucial y hasta contraintuitivo.
Las fuentes son tajantes. Los antivirales en crema no han demostrado ser útiles. Pero las farmacias están llenas de ellos. Es una excelente pregunta. Y es una desconexión enorme. ¿Por qué? La respuesta corta es que, en el mejor de los casos, su efecto es mínimo. Pero la evidencia dura nos dice algo peor. Al ser una base de crema, favorecen la maceración de las lesiones, las mantienen húmedas. Exacto. Y eso puede facilitar que se sobreinfecten con bacterias. El tratamiento de verdad, el que cambia el curso de la enfermedad, es con antivirales orales. Aciclovir y sus derivados. Correcto. Aciclovir, babaciclovir, famciclovir. Sobre todo en la primera infección, que es la más fuerte, o en personas con recurrencias muy frecuentes o graves. Entendido. Entonces, el herpes simple es un virus que vive con nosotros y se reactiva localmente. Pero ¿qué pasa con ese otro herpes virus que todos conocemos de la infancia, el de la varicela? El varicela zoster. Porque su reactivación no es una simple úlcera, es una erupción a lo largo de un nervio. Exacto, es el mismo concepto de latencia y reactivación, pero a otra escala. La primoinfección es la varicela, con esas lesiones por todo el cuerpo. Y la descripción clásica que no se nos puede olvidar es... Imagen en cielo estrellado. Y no es poesía, es una descripción perfecta. ¿Por qué? Porque significa que ves lesiones en todas sus fases al mismo tiempo. Unas son manchas rojas, o sea, máculas, otras ya son granitos, pápulas, otras ampollas, vesículas y otras ya son costras. Ah, claro, aparecen en oleadas. Ese polimorfismo te lo grita. Y pica muchísimo, lo que nos lleva a su complicación más frecuente. La sobreinfección de las lesiones por rascarse. Le atinaste, la sobreinfección bacteriana. Y luego, años después, ese mismo virus puede despertar como herpes zóster. Y aquí la clave no es el polimorfismo, sino la distribución, ¿verdad? Totalmente. El zóster es un mapa del sistema nervioso en la piel. Las vesículas, que son idénticas a las del herpes simple, aparecen siguiendo el trayecto de un nervio sensitivo. Un dermatoma. Un dermatoma es unilateral, respeta casi siempre la línea media del cuerpo como si hubiera una pared invisible, y su complicación más temida, sobre todo en gente mayor, es la neuralgia postherpética. Que es un dolor terrible. Te aseguro que no es un juego. Recuerdo a una paciente, una señora de 80 años, que lo describía como sentir vidrios rotos debajo de la piel cada vez que la blusa la rozaba. Ese nivel de dolor, por meses, es devastador. ¡Qué imagen tan terrible! Eso subraya la importancia de un buen manejo. Y hablando de eso, las fuentes destacan dos presentaciones del zóster que son verdaderas banderas rojas. Aguas con estas, porque si se te pasan, te metes en un problemón. La primera es el síndrome de Ramsay-Hunt. Ok, Ramsay-Hunt. Es la afectación del ganglio geniculado del nervio facial. Produce una tríada de Libro. Parálisis facial del mismo lado, un dolor de oído terrible y vesículas en el pabellón auricular y dentro del conducto auditivo. Puede dejar sordera o vértigo permanentes. Un momento. ¿Me estás diciendo que una lesión en la punta de la nariz, el llamado signo de Hutchinson, es una bandera roja para una posible ceguera? Eso es increíblemente específico y alarmante. Anatómicamente, ¿cuál es la conexión? La conexión es una autopista nerviosa directa. Tanto la punta de la nariz como la córnea y otras estructuras importantes del ojo están inervadas por la misma rama del nervio trigémino. El nervio nasociliar. Exactamente, el nervio nasociliar. Si el virus ha viajado hasta la punta de la nariz, es casi seguro que también está activo en el ojo, causando una queratitis que puede llevar a úlceras corneales y ceguera. ¡Wow! Por eso, cualquier paciente con zóster facial y signo de Hutchinson positivo debe ser enviado de urgencia al oftalmólogo. El tratamiento antiviral se tiene que iniciar de inmediato. En las primeras 48-72 horas. Sí, sobre todo en mayores de 55 o en estos casos especiales, para reducir el riesgo de estas secuelas tan graves. Clarísimo. Entonces, no toda ronchita es herpes. Salgamos de esa familia y veamos a otros imitadores. El material nos marca dos que hay que saber identificar sí o sí. El primero, el molusco contagioso. Sí, aquí la palabra clave es umbilicada. Umbilicada. Sí,
El molusco contagioso, causado por un poxvirus, produce pápulas, pequeños levantamientos, que son del color de la piel o perladas y tienen una depresión en el centro, como un ombligo. Ah, de ahí lo de umbilicada. Exacto. Es una imagen muy característica. Es súper frecuente en niños que se contagian en piscinas y se autoinoculan al rascarse. En adultos se considera una infección de transmisión sexual. Y el tratamiento suena bastante directo. ¿Curetaje o crioterapia? Es que es un tratamiento físico destructivo, básicamente rasparlo o congelarlo. Aunque pueden desaparecer solas, pueden tardar meses o años, y mientras son contagiosas. ¿Y el segundo virus es el del papiloma humano, el VPH? Lo definen como la ETS más frecuente del mundo. Así es, y su lesión es el condiloma acuminado. La famosa verruga genital. A diferencia de las vesículas u úlceras del herpes, esto es una lesión sólida, ¿no? Exacto, una lesión excrescente con aspecto de coliflor como se suele describir. El tratamiento es similar al del molusco, busca destruir las células infectadas. Pero aquí lo más importante, y es algo que se subraya con fuerza, es la prevención. La vacunación. La vacunación contra el VPH es la herramienta de salud pública más poderosa que tenemos, no solo para prevenir las verrugas genitales, sino, y mucho más importante, las neoplasias asociadas, como el cáncer de cérvix. Muy bien. Creo que tenemos a los sospechosos principales identificados. Ahora viene la parte divertida, el enfrentamiento. Escenario clínico clásico. Un niño pequeño con fiebre y la boca llena de lesiones. Sí. Aquí la cosa se puede poner confusa. Totalmente. Es el momento del diagnóstico diferencial. Tienes 3 cuadros que se parecen mucho. A ver. La gingivoestomatitis herpética, que ya dijimos, las lesiones están en la parte anterior de la boca, encías, labios, lengua. Ok, anterior. La herpangina, causada por otro virus, el Coxsackia, también da fiebre y úlceras, pero en la parte posterior de la boca, paladar blando, pilares amigdalinos. No toca ni encías ni labios. Y 3. La enfermedad mano-pie-boca, también por Coxsackie. Y como su nombre indica, las vesículas aparecen en esas 3 localizaciones. La clave para diferenciarlas es anatómica. Si es adelante, piensa en herpes. Si es atrás, piensa en Coxsackie. Vamos a aplicarlo. Caso clínico de manual. Niño de 3 años con fiebre alta, dolor al tragar y rechazo del alimento. A la exploración se ven úlceras en encías, lengua y mucosa bucal que sangran fácil y tiene ganglios inflamados en el cuello. Con esta descripción, la localización en las encías y la mucosa bucal anterior prácticamente nos da el diagnóstico en bandeja, ¿no? Sin duda. La herpangina queda descartada porque no afecta a las encías. La localización anterior y la severidad del cuadro, con ese sangrado y las adenopatías, son el retrato hablado de una primoinfección por VHS1. Una estomatitis herpética. Exacto. Es un razonamiento clínico directo que seguro se van a encontrar en el examen. Perfecto. Y otra pregunta de reconocimiento directo que aparece en el material. ¿Cómo se denomina a la afectación por herpes zóster en el nervio facial? Síndrome de Ramsay-Hunt. Es un epónimo que hay que saberse de memoria. La tríada: parálisis facial periférica, dolor de oído y vesículas en el conducto auditivo. Es una de esas preguntas de asociación directa que no se puede fallar. Entonces, para cerrar este caso, si tuviéramos que destilar las 3 perlas de conocimiento, las claves de detective para que no se nos escape nada de esto, ¿cuáles serían? La primera, sin duda, es la morfología de la lesión. Hay que aprender a distinguir la firma de cada virus. ¿Vesículas agrupadas para herpes? Pápulas umbilicadas para el molusco y verrudas con aspecto de coliflor para el VPH. Son como sus tarjetas de presentación. La segunda, como ya vimos, sería la localización. La distribución es la clave. Sí, genital versus extragenital en el herpes simple, el respeto a la línea media y el seguir un dermatoma en el zóster, y la división boca anterior versus boca posterior para diferenciar herpes de Coxsackie. ¿Y la tercera? La tercera, que es vital para la práctica clínica, es reconocer las urgencias. No son solo ronchas. El zóster oftálmico que sospechamos con el signo de Hutchinson y el síndrome de Ramsay-Hunt son emergencias. Claro, requieren acción inmediata. Acción inmediata para prevenir secuelas devastadoras como la ceguera o la parálisis permanente. Perfecto.
Para terminar, y pensando más allá del examen, todo esto de los virus latentes que se reactivan, como el zóster, me deja pensando. Claro. Y esa es la reflexión final. La piel es a menudo un espejo del estado interno del paciente. Cuando vemos una reactivación de un virus latente, sobre todo si es una forma muy severa, diseminada, o en una persona joven, no podemos quedarnos solo en tratar la piel. La pregunta clínica de fondo que debemos hacernos es, ¿qué nos está diciendo el sistema inmune de esta persona? ¿Qué hay debajo? Exacto. ¿Qué patología subyacente, quizás una inmunodeficiencia no diagnosticada o incluso una neoplasia, podría estar permitiendo que este virus despierte con tanta fuerza? La lesión en la piel puede ser la primera pista de un problema sistémico mucho más profundo. Es el verdadero arte de la medicina, ver más allá de lo evidente.